Comenzamos. Buenos días a todos. Hoy tenemos un Ateneo. Vamos a hablar de una paciente femenina de 43 años, donde el motivo de consulta fue náuseas, vómitos, dolor y distensión abdominal. ¿Podrías acercarte un poquito más al micrófono, por favor? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora muy bien. Bien. Dentro de los motivos de consulta, vuelvo a repetir, náuseas, vómitos, dolor y distensión abdominal. Dentro de los antecedentes personales, es una paciente que tiene un diagnóstico reciente de adenocarcinoma de colon sigmoides, 3 cesáreas como antecedentes e insuficiencia venosa crónica en muslo y pierna derecha, con diagnóstico por ecodoppler y con tratamiento ya también. Ante estos hallazgos, el médico decide hacerle un estudio por imágenes, una tomografía con contraste de tórax, abdomen y pelvis. Voy a mostrarles unos videos en corte axial y coronal. Puse directamente abdomen porque es donde están los hallazgos que tenemos que identificar. Es con contraste, estamos en fase córtico-medular, mirando el parénquima renal. Tenemos que centrarnos en lo vascular, algo que les llame la atención. Sí, tengo que ir al control. Sí. Voy a poner de vuelta. Mira, yo no sé si es o no, parece que ahí al lado de la IV, acá, ahí en eso, hay como una ectasia, un aumento de ese vaso anexial izquierdo, ¿no? Ahí, como peri, no es umbilical, ¿cómo es? Peri... Uterino. Uterino. Como que ya viene la estructura vascular desde arriba, parece que sale de la renal, ¿no? Sí, sale de la renal. Puede como ser que parece que está todo gordito, digamos, desde el principio. Está dilatada. Puede ser una doble cava o la dilatación de la ovárica, ¿no? Ahí en el coronal se ve mucho mejor, más Bien. adelante. Sí. Ahora lo vuelvo a poner. Ahí justamente, ahí. Bien, como decían las chicas, vemos que un afluente de la vena renal izquierda, que sería la ovárica o gonadal izquierda, vemos que está como lo describieron ustedes, como más prominente, se evidencia que está dilatada, de un trayecto tortuoso, que en los cortes axiales se nota que llega hasta la parte pélvica, que es con la anastomosis, digamos, de las venas parauterinas, que en las imágenes coronales se ve muy bien todo ese trayecto. Belén, en esa tomografía, ¿tenía todavía el cáncer o ya estaba operada? No, tiene el cáncer.
Ahí les voy a mostrar en el corte axial. Es como un antecedente, obviamente en el contexto del adenocarcinoma le piden también esta tomografía, ¿no? Pero no tiene ni un tratamiento hecho todavía, ¿no? No, esto es reciente. Ay, perdón. Les quiero mostrar solo para que vean el engrosamiento parietal. Ahí, ¿sí? Ese es el engrosamiento parietal que, bueno, ahora ya tiene el diagnóstico con biopsia de adenocarcinoma. Bien, continuamos. Cortes coronales, simplemente para representar esos hallazgos que veíamos en los videos, que se veían muy bien. La dilatación de la vena gonadal izquierda. Vemos acá su afluencia, digamos, hacia la vena renal izquierda. Y en el segundo corte vemos que en todo su trayecto está dilatada. Cortes axiales, volvemos a ver lo mismo. Acá se ve también muy bien su relación hasta la región parauterina del lado izquierdo. Esta es una reconstrucción MIP que le realicé, donde se ve mucho mejor, ¿sí? Porque había que angularlo obviamente para ver todo el trayecto. Corte coronal, se ve muy bien. Y ahí abajo simplemente coloqué, no sé si se llega a ver, pero medí el diámetro, era de 11 milímetros. Y en el corte axial, en la región parauterina, ¿sí? Las venas parauterinas también se ve muy bien en la reconstrucción. Y abajo lo puse la medida, que medían 9 milímetros. Es decir, están dilatadas. Bien, ante estos hallazgos, nos planteamos como diagnóstico: insuficiencia venosa pélvica, síndrome de congestión pelviana o simplemente varices pelvianas. Bien, de acuerdo a las imágenes y a la historia clínica, ¿qué les parece que puede ser dentro de estos tres diagnósticos? Y teniendo en cuenta solo el estudio que se le hizo, que fue la tomografía con contraste. ¿Qué datos clínicos tenía la paciente? ¿Puedes recordarnos? Paciente femenina de 43 años, antecedentes de 3 cesáreas y también tenía antecedentes de ya insuficiencia venosa en el miembro inferior derecho. Un síndrome de congestión pélvica. Bien. El tema con ese diagnóstico es que, como dice síndrome, más allá de las imágenes, habría que tener un examen físico, una clínica que sea directa hacia esto. La verdad que este paciente, como tiene el adenocarcinoma, esa sintomatología puede deberse a esa patología. Bueno, las varices las tienen, porque la dilatación venosa de las venas, digamos, parauterinas, las venas de ambos parametrios, o por lo menos del lado izquierdo, es evidente que la tiene. Ahora, eso en sí mismo no es una consecuencia, pareciera ser más que una causa. Claro, exactamente. A lo que vamos es que yo quise encarar el caso porque no tenemos el síndrome contextualizado en su totalidad. La insuficiencia venosa, la verdad que por tomografía simplemente no es un diagnóstico que se llega con este método. Entonces simplemente en el informe se describe como varices pelvianas. Correcto. Bueno, indudablemente la paciente tiene un territorio varicoso, generalmente tienen varices en los miembros inferiores y también suelen tener varices pelvianas. Ahora,
No sé, ¿vas a hacer un repasito de las entidades estas? Sí, doc, sí, sí. Bueno, entonces, en el informe se le describió como varices pelvianas. Se le hizo toda la descripción de esa presentación con una dilatación, con un aumento del diámetro, el trayecto tortuoso y el compromiso hasta las parauterinas. Todo esto en conjunto lleva a lo que es el síndrome de congestión pelviana. Es una de las causas frecuentes de dolor pelviano crónico en una mujer multípara y en edad reproductiva. Se produce por un reflujo retrógrado de una vena ovárica y o de la ilíaca interna que son incompetentes. Estos hallazgos se encuentran en el 10% de las mujeres y de ese 10%, el 60% pueden desarrollar el síndrome de congestión pelviana. La causa es multifactorial, es hormonal, tiene que ver con la edad reproductiva, con la estimulación de estrógenos, recordar que es un vasodilatador. De ahí también se explica que en la menopausia cesa toda la sintomatología. Puede ser en relación a una insuficiencia valvular, ya que pueden ser incompetentes o puede haber una ausencia genética de las mismas. Primarias o secundarias. Primarias son las que nombré. Como secundarias tenemos alguna obstrucción en el trayecto de las venas. Tenemos el síndrome de cascanueces, como por ejemplo, donde hay una compresión de la vena ilíaca izquierda, o también puede haber una compresión de la vena ilíaca izquierda. O sea, la de cascanueces es la vena renal izquierda y la segunda es de la vena ilíaca izquierda. Compresiones de las mismas. En cuanto a la clínica, se presentan con un dolor pelviano sordo, sensación de pesadez, unio bilateral. El dolor incrementa cuando aumenta la presión abdominal, es decir, cuando la paciente está mucho tiempo sentada o parada, incluso cesa cuando se coloca en supino. Y ese dolor suele relacionarse durante o después de las relaciones sexuales y empeora al final del día. Entonces, el diagnóstico es clínica, examen físico, un dolor anexial o cervical a la palpación y estudios por imagen. La imagen de la derecha es a grandes rasgos ver cómo es la afluencia, ¿no?, de todo ese sistema venoso. Tenemos las venas renales, la vena cava. Vemos que la vena ovárica se dirige hacia la vena renal izquierda. La vena ovárica derecha generalmente va directamente a la vena cava inferior. Vemos su íntima relación y anastomosis con los ovarios, la vena ilíaca interna, la vena uterina, que conforman el plexo venoso uterino. Acá vemos también que es una importante anastomosis de todos estos plexos y que debido a esas anastomosis puede haber un compromiso bilateral. Bien, a grandes rasgos, ventajas y desventajas de cada método por los que se puede estudiar esta patología. Como primer método, contamos con el ultrasonido. Vemos venas ováricas dilatadas, varices pélvicas, un aumento del diámetro mayor a 5 milímetros y un flujo invertido demostrado por Doppler. Es un método no invasivo, disponible y facilita también la detección de otras entidades que serían parte de la... ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Me pareció como que estaba en mute, perdón.
Facilita la detección de otras entidades patológicas, es decir, en la ecografía ginecológica transvaginal también podemos ver si hay alguna otra patología que está causando ese dolor pelviano, por ejemplo, y es dependiente del operador como desventaja. En cuanto a la tomografía, también vemos las venas ováricas dilatadas y las varices pélvicas tortuosas, como vimos en nuestra paciente. No es operador dependiente, es factible que demuestre la anatomía vascular y el factor etiológico del síndrome de congestión. Ahí es donde toma importancia descartar esas causas secundarias que habíamos visto. Y como desventaja, la posición supina en la que se hace el estudio puede condicionar y subestimar el tamaño de las venas. La resonancia magnética, vemos las venas ováricas dilatadas, las varices pélvicas demostrables por su hiperintensidad en T2, vamos a verlo más adelante. Es un método no invasivo y identifica el sistema venoso pélvico en tan solo un segundo de tensión respiratoria como ventaja. Y desventaja, si la paciente es claustrofobia no se puede realizar, y también lo de la posición supina que condiciona y puede subestimar el tamaño de las venas. Acá, comparando ya con el ultrasonido, vemos que el estudio dinámico que proporciona la ecografía en eso es mucho mejor que estos estudios estáticos, como la tomografía o la resonancia en sus secuencias básicas, digamos. Y por último, la venografía, que ya es invasivo, vemos las venas dilatadas y el reflujo venoso. Es el estudio estándar, ¿sí? Porque la especificidad es del 100%. Vemos el patrón de referencia, o sea, vemos perfectamente todos esos hallazgos que hacen al síndrome, y puede utilizarse ya como tratamiento y provocar la embolización de la patología en sí. Pero bueno, una de las ventajas es un método invasivo que implica el uso de contraste intravenoso. Había leído, muchos autores dicen que la venografía se está empezando a reemplazar por el ultrasonido. Bien, estos son ejemplos de estudios ecográficos transvaginales de pacientes femeninas la primera tenía 31 años y la segunda tenía 36 años, donde podemos ver el útero, nos marca acá el asterisco, y acá vemos la dilatación de las venas parauterinas en la región anexial izquierda. Y abajo vemos cómo luego de la maniobra de Valsalva, vemos cómo tienen una importante señal positiva al Doppler color. Eso también en uno de los métodos, digamos, de la ecografía, se utilizan las maniobras de Valsalva para poner mucho más en evidencia esa dilatación tortuosa y ese reflujo retrógrado. En la segunda imagen, ejemplo de otro paciente, podemos ver en los cortes A y B, sagital y axial, podemos ver una gran dilatación, ¿sí?, de una vena parauterina del lado izquierdo en ambos cortes, y en C y D vemos la señal al Doppler positivo. Esto es una clasificación que encontré, que en el estudio tomográfico hay grados de reflujo de las venas ováricas y lo clasifican en grado 1, 2 y 3. En el grado 1, el reflujo se mantiene en la vena ovárica izquierda. En el grado 2 llega hasta las parauterinas, y en el grado 3, debido a esa importante anastomosis que forman los plexos venosos uterinos, vemos que hay un pasaje hacia contralateral, cruza la línea media, y en este caso ya está afectando a la vena gonadal del lado derecho. Por los ejemplos verán que siempre hablamos del lado izquierdo, porque es una cuestión de frecuencia. Es mucho más frecuente que esto se produzca del lado izquierdo. Estos son ejemplos tomográficos, cortes axiales, donde podemos ver en el primer ejemplo
Vemos ese intenso realce con la disposición tortuosa, con esas imágenes serpiginosas, dilatadas, que son los plexos venosos, ¿sí? Del lado izquierdo. En la imagen de abajo vemos lo mismo, pero de los dos lados. Ya es bilateral. Y en este otro ejemplo vemos un poco mejor lo que es la vena ovárica izquierda con el compromiso del plexo venoso bilateral parauterino. Otro ejemplo, simplemente para ver el grado 3, esta es una reconstrucción MIP en un corte coronal, donde podemos volver a ver lo mismo, esa disposición tortuosa, dilatada de la vena gonadal izquierda, el compromiso parauterino, vemos que cruza la línea media y ya vemos una dilatación de la vena ovárica derecha, como habíamos visto en el esquema que correspondía a un grado 3. Pasamos a otro método, la resonancia magnética. También hay lugares en el que la resonancia magnética es el estudio de elección para evaluar esta patología. En el primer ejemplo, vemos a grandes rasgos un T1 y un T2 en corte axial, donde podemos ver que se ve hipointenso en T1, estas son las venas parauterinas en ambos lados, vemos que están dilatadas, ¿sí? De aspecto serpinginoso, y se ven hiperintensos en T2. Este estudio de al lado es un estudio de una angioresonancia, ¿sí? Que está tomada en tiempos diferentes. Esto era a los 23 segundos, esto era a los 33 y esto es a los 46 segundos más o menos. Lo que podemos ver es el reflujo retrógrado, que lo comenzamos a ver acá. Cuando empieza a pasar el tiempo se ve mucho mejor y finalmente vemos cómo llega hasta las parauterinas del lado izquierdo. Incluso cruzan la línea media y vemos que es una afección bilateral. Grado 3. Y por último, el estudio que habíamos hablado como el invasivo, que es la venografía, lo puse simplemente para ejemplo, a grandes rasgos, son dos pacientes diferentes. En el primer estudio se ve que no hay reflujo, ¿sí? Esta es la vena renal izquierda, vemos que no hay reflujo, y esta era otra paciente que con este estudio se evidencia claramente el reflujo hacia la vena gonadal izquierda. Entonces, como conclusión, el síndrome de congestión pélvica es una causa compleja e infradiagnosticada de dolor pélvico crónico en pacientes femeninas. Tanto las imágenes estáticas como las dinámicas son imprescindibles para descartar otra causa de dolor pélvico y evaluar el reflujo de la vena gonadal. El diagnóstico no invasivo se puede hacer a través de la ecografía transvaginal o la angiografía por resonancia dinámica de resolución temporal. Hay que descartar causas secundarias para su correcto tratamiento y si se evidencia una insuficiencia venosa pelviana, se trata con embolización mínimamente invasiva y escleroterapia, que tienen excelentes resultados. Y eso es todo.